Buenas tardes. El 7 de diciembre es una de las fechas, me atrevo a decir, que más se conoce de la historia de Cuba entre los cubanos. Hablamos de 28 de enero, natalicio de Martí, el triunfo de la revolución el 1 de enero, del inicio de la guerra de los 10 años, el 10 de octubre del 68, el asalto en Moncada el 26 de julio de 1953, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Son fechas históricas, como el cumpleaños del comandante en jefe el 13 de agosto. Son fechas que difícilmente un cubano olvide, porque constantemente, desde que estamos pequeños en la escuela, en los centros de trabajo, en la comunidad, estamos haciendo alusión a ellas, se les da mucha promoción en los medios de comunicación masiva, ahora en las redes sociales. Y repito, la del 7 de diciembre es una de ellas. Sobre todo porque significa que cayó en combate uno de los más grandes representantes del mambisado cubano durante las guerras por la independencia de Cuba en el siglo XIX, Antonio Maceo y Grajales, el titán de bronce, que es además una de las figuras que por su físico, por su valentía, por la leyenda que encarna, por el valor con que combatió, por la leyenda en que se convirtió, por las tantas heridas que recibió en combate, por la familia de la que provenía, que era una estirpe de leones, por la madre que tuvo, que es hoy la madre de la patria, Mariana Grajales, así reconocido, así asumido por el pueblo cubano de manera natural, hacen que esa figura de Antonio Maceo y su caída en combate sea muy, muy conocida. Claro, Artemisa tiene, no vamos a decir el privilegio, pero tiene, digámoslo así, el orgullo de que, desde mi punto de vista muy particular, el acontecimiento histórico más importante, de los más importantes ocurrido en esa guerra, que fue la invasión occidente de Gómez y Maceo, tuvo gran protagonismo en Artemisa. Y sin duda, yo me atrevo a afirmarlo, el acontecimiento histórico de mayor trascendencia en tierra, ocurridos en tierra de la actual provincia de Artemisa, fue la caída de Antonio Maceo en combate. Por lo que significaba esa figura, por lo que ya expliqué, el héroe de Baraguá cayó en tierra de San Pedro, hoy municipio de Bauta, y está el complejo monumentario que lo recuerda. No podía ser otra la fecha escogida para la Operación Tributo el 7 de diciembre del año 1989, cuando se hizo por primera vez para rendir homenaje a los combatientes cubanos caídos en misiones militares de carácter internacionalista. Sobre todo se conocen más los de África, los de Angola específicamente, pero también cayeron en otras naciones. Más de 2.000 cubanos murieron en aquella contienda, 17 del municipio de Artemisa, 94 del resto, en total de la provincia de Artemisa, y es un proceso de luchas del pueblo cubano fuera del territorio nacional que demuestra la valía y el sentimiento ese de internacionalismo, de solidaridad del pueblo cubano. Y creo que se escogió una fecha magnífica, la del 7 de diciembre. Y yo los dejo con un comentario muy breve en la primera edición de la Operación Tributo en Artemisa en el año 1989, con sus opiniones al respecto. El 7 de diciembre conmemoramos el aniversario 127 de la caída en combate del lugarteniente general Antonio Maceo y Grajales, el hombre que marcó por su intransigencia revolucionaria, su concepción de la liberación de la patria, uno de los modelos a seguir en la historia cubana. Su gran contribución en la campaña de Occidente, la invasión, y al mismo tiempo su gran contribución a la independencia de Cuba ha quedado como un día importante. Además, es el día escogido para la Operación Tributo en su aniversario 34. Es el día que los cubanos le rendimos homenaje a ese hombre excepcional que cayó combatiendo en la historia cubana en el occidente, al igual que Martí, que cae en el oriente cubano, para al mismo tiempo esa tierra hacerla sagrada y generosa en la unión de los ideales de ese tiempo. Hay figuras menos conocidas porque fueron protagonistas de un proceso, de una etapa de lucha en que otras figuras u otra figura asumió el protagonismo, pero que por la participación activa que tuvieron dentro de ese proceso, dentro de ese grupo, en un lugar determinado, también
se les conoce un poco. En este caso me voy a referir al comandante Pinares. Me estoy refiriendo al hombre que nació el 7 de diciembre de 1927 en San Diego de los Baños, municipio Los Palacios, provincia Pinar del Río, antes y ahora. Uno de los hombres que conformó la guerrilla del Che. El comandante Pinares fue tal vez uno de los combatientes que, viviendo en el occidente de Cuba, más trabajo pasó para incorporarse al ejército rebelde, o sea, la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. 2 veces fue y tuvo que regresar. Carpintero, albañil, plomero, cocinero, tuvo que vender todos los insumos, tuvo que vender todo lo que tenía, todas sus herramientas, sus instrumentos de trabajo con las cuales se desempeñaba en estos oficios, para finalmente llegar a la Sierra Maestra e incorporarse al ejército rebelde después de otros intentos infructuosos. Ascendió militarmente hasta el grado de capitán. Camilo lo seleccionó para que lo acompañara, para que fuera uno de los hombres de la columna 2 que lo acompañó en la invasión occidente hasta las villas, después de que desempeñó un papel meritorio en la defensa del territorio de la Sierra Maestra contra la ofensiva de verano entre el mes de mayo y julio de 1958. Y al triunfo de la revolución lo ascienden al grado de comandante cuando se conforma el Partido Comunista de Cuba en el año 1965. Pinares fue de los primeros que integró el Comité Central, o sea, fue de los compañeros que integró el primer Comité Central del partido en el año 65. Y el Che lo selecciona para que lo acompañe en la guerrilla que debía partir, o sea, del grupo de hombres que debía partir hacia Bolivia e incorporarse a una guerrilla para combatir como parte del Movimiento de Liberación Nacional en aquel país. A partir de entonces, el comandante Pinares pasó a llamarse Marcos en la guerrilla boliviana. Y hay que decirlo, como no, la manera heroica en que murió, a pesar de que el Che en su diario ilustra bien las contravenciones, las indisciplinas que cometió, porque no se adaptaba a aquel grupo de hombres. El Che tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones, incluso lo amenaza con que iba a salir de la guerrilla y dijo: hay que matarme aquí en Bolivia, y cumplió cabalmente y murió en Bolivia. Bueno, nosotros los artemiseños tenemos ese orgullo de que el hospital nuestro de San Cristóbal, un hospital de muchísimo prestigio, con un personal que prestigia la salud pública de Cuba, lleve el nombre de comandante Pinares. El 7 de diciembre de 1934, cuando el primer templo bautista acogió el nacimiento del primogénito en el matrimonio compuesto por Francisco País y Rosario García. La historia recibía entre sus páginas a uno de los líderes más importantes del fragor clandestino en la ciudad. Por coincidencias del destino, este día juntó a 2 grandes de la lucha por la independencia en Cuba. Fran fue un joven que demostró sus convicciones e ideas revolucionarias desde muy temprana edad. Sus primeros pasos como maestro normalista iniciaron en 1949, donde ocupó diferentes responsabilidades. Sobresalía así como el maestro formidable que dejó huellas imborrables en sus alumnos. En ese entonces, el mayor tiempo de su vida discurría entre las labores del colegio y las actividades de la clandestinidad. David, como muchos lo conocieron en la etapa clandestina, previó y organizó las acciones del 30 de noviembre de 1956, cuando Santiago de Cuba vivía el hervidero en contra del régimen de Batista. En ese mismo año fue nombrado jefe de acción y sabotaje. A decir del líder histórico Fidel Castro, Fran era el más valioso, el más útil, el más extraordinario de nuestros combatientes. Fran País nació en Santiago de Cuba, el 7 de diciembre también, pero del año 1934, de una familia, o sea, de ascendencia religiosa. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Maestros de Santiago de Cuba. Se identificó muy rápido con los problemas del país, con otros jóvenes revolucionarios, e inmediatamente comienza a dar pasos para tratar de ayudar, de colaborar en la transformación de la realidad que vivía el país por la vía de la revolución. Y fue así que creó Acción Revolucionaria Oriental, y cuando va hacia México a entrevistarse con Fidel, que ya estaba en el exilio, tratando de buscar
la manera en que podía apoyar, entonces ya cuando regresa era parte del movimiento 26 de julio, porque Fidel trató de unificar a todo aquel que combatía contra Batista en el movimiento 26 de julio, que no lo hizo, pudo colaborar igual, pero Francia incorporó al movimiento 26 de julio. Era tanta la audacia de un joven de apenas 20 años que se convirtió con el paso del tiempo en el jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio a nivel nacional. Fue asesinado en Santiago de Cuba, y cuando llega la noticia a esta parte del país, que la trae un compañero de la Dirección Nacional del Partido Socialista Popular, inmediatamente Gerardo Noguera, una de las figuras principales de esa organización en Artemisa, convocó a una huelga general que duró 10 días y debe ser posiblemente una de las más extensas de todo el proceso de lucha del pueblo cubano. Vean entonces cómo algo que ocurrió fuera del territorio nacional nos identifica y nos marca a nosotros como artemiseños, porque fuimos protagonistas de una huelga para rendir homenaje a Fran País, de las más duraderas de las que se hizo en todo nuestro proceso de lucha. Nada, curiosidades que tiene la historia. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.